Capítulo 4. Persian y la Revolución Carioca. El vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro en medio de la cálida brisa nocturna de la ciudad. Jael, Viviana, su esposo, su hija y Ricardo bajaron del avión, arrastrando maletas y cargando a Persian, quien se encontraba cómodamente instalado en el regazo de la hija de Viviana. Mientras recogían su equipaje, Persian maulló con una mezcla de fastidio y aburrimiento. Creo que Persian ya está cansado del glamour de los aeropuertos, bromeó Ricardo, mientras acomodaba la última maleta en un carrito. Lo que quiere es llegar y exigir sus galletas de salmón, añadió la hija de Viviana, acariciando al gato con una sonrisa. El grupo salió de la terminal aérea y se acercó a una van que los esperaba. Aunque tenía espacio suficiente para todos, las maletas, Persian en brazos de la hija de Viviana y una mochila que ella insistía en llevar en su regazo hicieron que el interior se sintiera más apretado de lo que esperaban. ¿Estamos seguros de que no necesitamos otra van?, preguntó Ricardo desde el asiento delantero, encogiéndose un poco para no invadir el espacio del conductor. No exageres, Ricardo, respondió el esposo de Viviana mientras intentaba acomodarse en el asiento trasero. Esto es prácticamente lujo. La hija de Viviana, acariciando a Persian, soltó una risita. Tal vez, pero Persian está seguro de que merece una limusina. Cada vez que la van pasaba por un bache, Persian lanzaba un maullido como si estuviera evaluando la falta de suspensión. Persian está opinando sobre el estado de las carreteras, bromeó la niña, mirando al gato que parecía observar todo con aire crítico. Creo que Persian tiene razón. Este trayecto se siente como un entrenamiento de CrossFit, añadió Viviana, tratando de mantener el equilibrio mientras sostenía una bolsa con botellas de agua. El conductor, un hombre de cabello canoso y acento carioca fuerte, giró brevemente la cabeza con una sonrisa. Bem-vindos a Rio, minha gente. Aqui o Baches hace parte da experiência autêntica. Agárrense fuerte que vamos a rodar bonito con toda la energía del Río. Gracias, estamos muy emocionados de estar aquí, respondió Jael, intentando iniciar una conversación. ¿Siempre es así de vibrante? Siempre, contestó el conductor mientras esquivaba a un motociclista con precisión admirable. E mais agora que se acerca el verano, la ciudad no duerme. Si quieren samba, hay en todos los rincones. Si quieren playa, tenemos las mejores. Y si quieren valles... Hizo una pausa dramática justo cuando la van saltaba por otro desnivel. Pues los mejores también están aquí. El grupo estalló en risas, aunque Persian, fiel a su estilo, parecía ignorar el chiste. Mientras avanzaban, las luces de la ciudad se intensificaban, iluminando un Río de Janeiro vibrante y lleno de vida. Pasaron frente a un grupo de jóvenes que bailaban samba en la calle, rodeados de tambores que resonaban como el latido del alma de la ciudad. ¡Oh! Esto es como estar dentro de un video musical, comentó Ricardo, observando con fascinación desde la ventana. Más bien, parece un ensayo general para el carnaval, añadió Viviana, maravillada por la energía que desprendía el lugar.
La hija de Viviana, con los ojos brillantes, miraba sin pestañear. ¿Podemos ir a verlos después? Quiero aprender a bailar samba como estas chicas. Tal vez mañana, respondió su madre, aunque no podía ocultar una sonrisa. El conductor rompió el silencio, manteniendo la conversación animada. Entonces, ¿qué os trae o Río? ¿Vacaciones? ¿Trabajo? Un poco de ambas cosas, respondió Jael. Luego señaló a Persian, que miraba fijamente al conductor, con una expresión que parecía analizar su habilidad al volante. Este gato participará en una exhibición importante. ¡Oh, gato! Aquí en Río. ¿Y cuál es su especialidad? ¿Tocar el tamborín? Bromeó el conductor, arrancando una nueva oleada de risas en la van. Persian, como si entendiera perfectamente el chiste, se giró y le dio la espalda al conductor, como si quisiera dejar en claro que no lo encontraba divertido. No es cualquier gato, intervino Ricardo, aún riendo. Persian es una estrella. Tiene elegancia, carácter y aversión a las jaulas. Entonces no es tan diferente de nosotros, cariocas. A nadie aquí le gusta sentirse atrapado, respondió el conductor con una risa mientras giraba hacia una calle más tranquila. Finalmente, la van comenzó a reducir la velocidad al entrar al vecindario del alojamiento. Las calles estaban bordeadas de palmeras y pequeñas tiendas con luces cálidas. A lo lejos, la casa del alojamiento resplandecía con colores vibrantes bajo la luz de los faroles. Llegamos, minha gente. Bienvenidos al paraíso, anunció el conductor, deteniendo la van frente a la casa. Mientras bajaban y recogían las maletas, Persian saltó con elegancia del regazo de la hija de Viviana a los brazos de Ricardo, lanzando un maullido suave que parecía anunciar su llegada con estilo. Definitivamente, este gato sabe cómo hacer una entrada, comentó la niña, sacando su teléfono para tomarle una foto. El esposo de Viviana sonrió y agregó: y nosotros sabemos cómo llenar una van como si fuera un juego de Tetris. El grupo rió mientras se acercaban a la puerta, donde la energía contagiosa de Dona Celia ya estaba lista para recibirlos. La van se detuvo frente a una casa colonial impecablemente conservada, con paredes de un amarillo cálido que reflejaban la luz de los faroles cercanos. Las ventanas, protegidas por persianas verdes de madera, parecían invitar a la brisa del océano a entrar en el hogar. La puerta principal, de un rojo burdeos con detalles tallados a mano, irradiaba elegancia sin esfuerzo. En un lateral, macetas de cerámicas decoradas con motivos florales albergaban veraneras y orquídeas que colgaban como un despliegue natural de color y vida. Sobre la entrada, un discreto letrero de madera pintado a mano que decía: Casa do Paraíso, bem-vindos. No falo inglés, mas entendo corações. La puerta se abrió suavemente y en el umbral apareció Dona Celia, una mujer delgada, pero con una presencia que irradiaba seguridad y encanto. Llevaba un vestido de lino blanco con bordados tropicales en tonos vivos
sandalias doradas, y su cabello rizado en un tono rubio platinado caía con elegancia sobre sus hombros. En su dedo, un anillo enorme en forma de piña capturaba la luz del porche. ¡Ah! ¡Vocês chegaram!, exclamó con una sonrisa amplia, abriendo los brazos como si recibiera a viejos amigos. El grupo se detuvo, algo sorprendido por la calidez de su bienvenida. Persian, en brazos de Ricardo, inclinó levemente la cabeza, observándola con curiosidad felina. A ver, ¿quién es quien aquí? Porque algo no encaja, dijo Celia, señalándolos con un dedo adornado por la brillante piña dorada. Jael carraspeó, dando un paso al frente. Yo soy Jael, el que reservó el alojamiento. Celia lo miró con una mezcla de curiosidad e interés. Oh, sí, del acento peculiar, francés, ruso o algo intermedio, porque suena como un bambino, con cuerpo y un toque exótico. A él sonrió, incómodo, pero algo halagado. Francés, con algo de portugués. Viví en Lisboa por un tiempo. Lisboa. Oh, la ciudad de los fados y bacalao. Qué romántico. Y también algo melancólico, como el amor, que se canta pero no se tiene. Respondió Celia con un toque suave pero lleno de picardía. Luego se giró hacia Viviana con una expresión de genuino interés. ¿Y esta dama tan guapa es tu hija? Viviana soltó una carcajada. No, a él es solo un amigo. Porque con ese acento y esa elegancia, cualquiera podría pensar que es un príncipe perdido. Jael desvió la mirada y su rubor fue suficiente para hacer reír al resto. Celia finalmente fijó la vista en Persian, que permanecía perfectamente inmóvil en los brazos de Ricardo. ¿Y este? ¿Es un gato o un diplomático internacional? Esa postura, esa mirada, parece que estuviera juzgando si esta casa está a su altura. Él es Persian, respondió Ricardo, ajustando el gato en sus brazos. Participará en una exhibición, aquí en Río. ¡Qué fascinante! Aunque con esa actitud, creo que ya se considera el ganador. Persian, como si hubiera entendido la conversación, parpadeó lentamente antes de volver la cabeza hacia la casa, aparentemente satisfecho con lo que veía. Seguro que sí, añadió Celia con una sonrisa. Si el premio es por personalidad, creo que ya no tiene competencia. El anillo de piña brilló mientras Celia hacía un gesto elegante para que entraran. Adelante, pesen. Esta casa tiene espacio para todos. Gente, gatos, drama, amores y hasta problemas, si me los traen bien organizados. Dijo con una alegre mirada, guiándolos al interior. El grupo intercambió miradas mientras cruzaban el umbral, sabiendo que esta estancia prometía ser inolvidable.
El interior del alojamiento era un reflejo perfecto de su anfitriona, acogedor, sofisticado y con un toque de encanto carioca. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves de amarillo y azul colonial, decoradas con molduras de madera tallada. Grandes cuadros al óleo mostraban paisajes tropicales y vistas del pan de azúcar al atardecer. En un rincón, un piano de cola antiguo, perfectamente pulido, aportaba un aire de distinción. Unos sillones de mimbre, con cojines bordados a mano en tonos verdes y dorados, rodeaban una mesa baja de madera oscura, que estaba coronada con un jarrón de cerámica lleno de flores naturales. El techo alto, con vigas de madera expuestas, daba amplitud al espacio, mientras las ventanas de vidrio soplado dejaban entrar la luz tenue de los faroles del exterior. «Bienvenidos a mi paraíso», anunció Celia, extendiendo los brazos con un gesto teatral, pero contenido. «Aquí pueden relajarse, olvidarse del mundo y si tienen suerte, quizás encontrar algo más interesante que un par de días de descanso». Rael, algo avergonzado por los comentarios anteriores de Celia, observó el lugar con genuino asombro. «El lugar es maravilloso. Gracias por recibirnos». «No agradezcan todavía. La verdadera hospitalidad se mide en la mesa. Y mi feijoada es legendaria». Respondió Celia mientras se dirigía a la cocina, caminando con una elegancia que hacía que sus sandalias doradas resonaran levemente contra el suelo de madera. Mientras tanto, Persian bajó con dignidad de los brazos de Ricardo y comenzó a inspeccionar el lugar, caminando con un aire de autoridad que contrastaba con su tamaño. La hija de Viviana lo seguía de cerca, asegurándose de que no causara problemas. «Creo que Persian se siente como en casa», comentó Viviana, observando cómo el gato se acercaba al piano, olfateándolo, como si estuviera evaluando su autenticidad. «¿Y cómo no?», respondió Celia, reapareciendo con una bandeja de cristal que sostenía vasos altos llenos de jugos tropicales. «Este gato tiene más clase que mi prima Renata en su boda de etiqueta. Aunque claro, Renata jamás podría llevar el negro con tanta elegancia». El grupo rió mientras Persian, aparentemente complacido con la comparación, se instalaba sobre una alfombra de algodón tejido que decoraba el salón. «Siéntese libre de explorar. Cada habitación tiene su propio encanto, pero a mía, por supuesto, es más interesante», añadió Celia con una sonrisa traviesa. «Aunque no se preocupe, no se la mostraré todavía. Ainda no». El grupo se relajó, disfrutando de los jugos mientras las maletas eran llevadas a las habitaciones. La casa parecía una cápsula del tiempo carioca, con detalles que hablaban de una tradición rica, pero también de una anfitriona que sabía cómo añadir su propio toque moderno. «¿Este lugar siempre ha sido tuyo?», preguntó Ricardo, observando las molduras talladas en las puertas. Celia asintió. «La de mis abuelos. Un día pensé, ¿por qué mantener su belleza encerrada cuando puedo compartirla con el mundo? Así que aquí estamos. Claro, tuve que hacer algunos ajustes. No me veía sirviendo caipiriñas con muebles antiguos llenos de polvo». «Bueno, parece que hiciste un excelente trabajo», dijo el esposo de Viviana, levantando su vaso en un gesto de aprobación.
Por supuesto. Esta casa, todo tiene alma, incluso la cafetera. Si tienen suerte, tal vez les cuente su historia. El comentario dejó a todos con una sonrisa mientras se instalaban, listos para descubrir qué más les deparaba este paraíso carioca. Vamos a buscar un buen lugar para cenar, algo sencillo pero auténtico, sugirió Viviana mientras ajustaba su sombrero de playa. Dona Celia, que los observaba desde el marco de la puerta con una bandeja de café en las manos, alzó las cejas como si acabara de escuchar algo profundamente intrigante. ¿Un lugar sencillo? ¿En mi río? No, eso no es posible. Jael, que ya comenzaba a conocer las excentricidades de su anfitriona, trató de intervenir. Bueno, algo local, pero tranquilo. Dejen eso en mis manos, interrumpió Celia, dejando la bandeja en una mesita cercana y poniéndose un chal liviano sobre los hombros. Yo conozco el lugar perfecto. Además, no puedo permitir que mis huéspedes se pierdan solos en la noche carioca. Pero, empezó a decir Ricardo, antes de que Celia ya estuviera asegurando la puerta detrás de ellos. La caminata hacia el chiringuito fue breve, pero llena de comentarios animados de Celia sobre la historia del vecindario. Este callejón tiene más historia que una telenovela. Aquí, 1920, mi abuela conoció a un marinero español. Y aunque él juró que volvería, ella nunca lo esperó, porque conoció a mi abuelo 2 días después. El grupo rió, aunque Jael parecía sospechar que Celia estaba adornando la historia solo para entretenerlos. El chiringuito al que llegaron estaba iluminado con pequeñas luces colgantes que daban al lugar un aire mágico. Una banda tocaba samba en vivo, mientras el olor a mariscos frescos y hierbas llenaba el aire. Las mesas, hechas de madera rústica, estaban decoradas con pequeñas velas en cáscaras de coco. «Esto es perfecto», dijo Viviana, mirando el entorno con asombro. «¿Ven? Nunca dudan de Celia», respondió su anfitriona, guiándolos hacia una mesa cerca de la pista de baile. El grupo pidió caipiriñas y una variedad de platos de mariscos. Mientras tanto, Persian, ahora en brazos de la hija de Viviana, observaba todo con ojos grandes y brillantes, como si estuviera catalogando cada detalle. «Mamá, Persian está más atento que yo en mis clases de matemáticas», comentó la niña, provocando la risa del grupo. Los músicos comenzaron a tocar una samba más animada y la pista de baile comenzó a llenarse de parejas que movían las caderas con fluidez, que parecía casi mágica. Celia, por supuesto, no podía quedarse atrás. «Jael, ¿bailas samba?», preguntó con una sonrisa que sugería que no aceptaría un no como respuesta. Jael se removió en su silla, claramente incómodo. No realmente. Perfecto, porque enseñar es una de mis especialidades, dijo Celia, levantándose con la elegancia de una reina que se dispone a inaugurar el baile. De verdad, no creo que sea una buena idea, intentó insistir Jael, pero Celia ya lo estaba tomando de la mano y llevándolo a la pista de baile.
El esposo de Viviana le murmuró en tono bajo: «Esto será interesante». «O un desastre, pero no puedo esperar a verlo», respondió Viviana con una sonrisa. En la pista, Celia comenzó a guiar a Jael con movimientos sencillos al ritmo de la música. «Relájate, querido. La samba no se baila con los pies, sino con el alma». Jael, intentando seguir el ritmo, murmuró: «¿Y si mi alma no sabe moverse?». Celia soltó una carcajada que resonó incluso por encima de la música. «Entonces, inténtalo. La samba no juzga, solo sigue». Para sorpresa del grupo, Jael comenzó a soltarse. Aunque al principio sus movimientos eran torpes, poco a poco encontró el ritmo, impulsado tanto por la música como por la risa contagiosa de Celia. Cuando volvieron a la mesa, Celia levantó una copa imaginaria en un gesto de brindis. «Damas y caballeros, Jael ha sobrevivido a su primera samba. Un paso más cerca de convertirse en un carioca honorario». El grupo rió y aplaudió mientras Jael se dejaba caer en su silla, visiblemente agotado, pero con una sonrisa de satisfacción. Persian, por su parte, permanecía imperturbable, como si nada de lo sucedido fuera lo suficientemente importante para desviar su atención. «Persian sigue siendo el más elegante de la mesa», comentó la niña, provocando la risa de todos. La música y las risas seguían envolviendo el ambiente del chiringuito, pero Jael, con su característica discreción, inclinó ligeramente la cabeza hacia el grupo. «Creo que deberíamos irnos. Mañana tenemos cosas importantes que atender con Persian y mi hermana Olivia llega a la noche». Su tono era suave, casi tímido, pero su expresión dejaba claro que hablaba en serio. Ricardo asintió de inmediato. «Tiene razón. Persian necesita descansar antes de enfrentar su próximo desafío». Celia suspiró teatralmente, mirando a Persian. «Ah, por supuesto. Gatito, y todos necesitan su reposo. Aunque todavía podría enseñarte otro par de pasos, Jael». «Tal vez en otra ocasión», respondió él con una sonrisa tímida. La anfitriona se puso de pie con elegancia y tomó su chal. «Calabaza, calabaza, todos para la casa». El grupo rió ante su comentario mientras recogían sus cosas. Persian, ahora en brazos de Ricardo, lanzó un maullido breve, como si estuviera aprobando el plan. El camino de regreso fue tranquilo, con la brisa del océano acompañándolos, mientras la ciudad empezaba a caer en un suave silencio nocturno. La mañana en la casa do Paraíso comenzó tranquila, con el grupo reunido en la sala principal después de un desayuno sencillo pero delicioso. Persian, como siempre, estaba acomodado en un lugar estratégico, una manta suave junto a una ventana que dejaba entrar la luz del sol. Frente a él, la jaula permanecía abierta, perfectamente preparada para el entrenamiento. Sin embargo, Persian ni siquiera la miraba, parecía completamente indiferente a su existencia. «Bueno,
aquí vamos otra vez, dijo Ricardo, inclinándose ligeramente hacia la jaula y agitando una galleta de salmón en el aire como un cebo. Vamos, Persian, entra, es solo una prueba. El gato parpadeó lentamente, como si estuviera evaluando si el esfuerzo de moverse valía la pena. Finalmente, dio un paso hacia el lado opuesto. Esto no va a funcionar, dijo el esposo de Viviana, cruzándose de brazos con una mirada de resignación. Dale tiempo, respondió Jael, quien observaba con calma, pero con una ligera preocupación en sus ojos. La hija de Viviana, que estaba sentada en el suelo, intentó acercar otra galleta al interior de la jaula. ¡Mira, Persian! ¡Es tu sabor favorito! Persian bajó la mirada hacia la galleta con una mezcla de interés y desdén. Dio un pequeño maullido, pero no se movió. Fue entonces cuando la puerta principal se abrió y Dona Celia apareció en escena llevando una pequeña bandeja de cerámica con algo que parecía ser una crema recién preparada. ¿Todavía luchando con su majestad?, preguntó con una sonrisa observando la jaula y al obstinado gato. Sí, parece que está ganando, respondió Ricardo con un suspiro. Celia dejó la bandeja sobre la mesa con un aire de absoluta confianza. Muy bien, déjeme vi Persian, es tan refinado como parece. Solo necesita un incentivo acorde a su pedigrí. Se inclinó hacia la jaula y comenzó a colocar cuidadosamente trocitos de pescado fresco en el interior. No eran simples galletas, eran pequeños pedazos perfectamente cortados que parecían haber sido preparados con esmero. ¿Qué es eso?, preguntó Viviana intrigada. Un truco que aprendí a mi abuela. Es un puré de atún con un toque de aceite de coco y una pizca de paciencia. Ningún gato puede resistirse. El grupo observó en silencio mientras Celia se alejaba unos pasos de la jaula y extendía su mano hacia Persian, como invitándolo con un gesto casi teatral. Venga, mi rey, hoy es un buen día para enfrentar tus miedos. Para sorpresa de todos, Persian se levantó lentamente, olfateó el aire y comenzó a acercarse a la jaula con pasos elegantes. Se detuvo en el borde, mirando el interior con cautela, antes de dar un pequeño salto y entrar por completo. ¡Lo logró!, exclamó la hija de Viviana, dando un pequeño aplauso. ¡Impresionante!, murmuró Jael con una sonrisa de alivio. Celia, por su parte, mantuvo la compostura, aunque su expresión reflejaba una ligera satisfacción. Bem, a veces, tudo lo que precisamos es un poco de empatía culinaria. El entrenamiento no terminó allí. La práctica se repitió varias veces a lo largo del día, cada vez con Persian entrando a la jaula con menos dudas y más confianza. Al caer la tarde, Persian ya parecía haber aceptado su nuevo trono portátil, acomodándose dentro de él con aire de victoria que hizo reír al grupo entero. Ricardo suspiró con alivio mientras acariciaba a Persian, que descansaba tranquilamente en la jaula abierta. Finalmente, parece que estamos listos para mañana. Todo gracias a Celia, añadió Viviana, mirándola con gratitud. Oh, no exageren, solo hice lo que debía.
Jael se quedó por un momento mirando al horizonte y dijo: «Chicos, debo ir por mi hermana al aeropuerto». A lo que Dona Celia respondió: «Claro que sí. Todos te acompañaremos. He pedido una ven. Vamos, todos, deprisa». El Aeropuerto Internacional de Río de Janeiro estaba iluminado por una mezcla de luces cálidas y reflejos metálicos, como un escenario preparado para un gran momento. Jael, que había insistido en llegar temprano, caminaba de un lado a otro en la sala de llegadas, claramente ansioso. El grupo lo observaba desde una distancia prudente. «Parece un gato encerrado», comentó Ricardo en voz baja con una sonrisa, mientras acariciaba a Persian, que estaba en sus brazos. «Tal vez sea contagioso», respondió Viviana a manera de broma, señalando la jaula de Persian con un gesto discreto. De repente, las puertas automáticas se abrieron y una figura alta, de cabello castaño claro y ojos verdes, apareció arrastrando una maleta. Olivia irradiaba una mezcla de fuerza y elegancia, a pesar de la sencillez de su ropa. Cuando sus ojos se encontraron con los de Jael, ambos se quedaron inmóviles por un instante. «¡Jael!», exclamó Olivia, dejando la maleta y corriendo hacia él. Jael abrió los brazos, atrapándola en un abrazo fuerte, casi desesperado. La emoción era palpable en el aire. Un momento que parecía borrar los 5 años que habían pasado separados. «No puedo creer que estés aquí», murmuró Jael, con un tono que mezclaba alivio y alegría. «Tampoco yo, pero aquí estoy, con mi hermano mayor, el hombre más terco del mundo», bromeó Olivia, con una sonrisa llena de cariño. El grupo observaba en silencio, respetando el momento, hasta que Celia, que había insistido en acompañarlos, rompió la solemnidad. «¡Qué escena más hermosa! Parece sacada de una telenovela, aunque le falta un poco de música de fondo, ¿no creen?». El comentario arrancó una risa generalizada, aligerando la atmósfera. Olivia se volvió hacia los demás, todavía con los ojos brillantes. «Gracias por venir a todos. Es un honor conocerlos». «El honor es nuestro», respondió Viviana con calidez. Olivia notó a Persian en brazos de Ricardo y se inclinó hacia él, extendiendo una mano con cuidado. «¿Y este es Persian? La estrella de la exhibición, ¿cierto?». «Así es, aunque él preferiría que dijeras Su Majestad, no estrella», bromeó Ricardo, mientras Persian parpadeaba lentamente, como si estuviera aprobando la observación. De regreso, en la casa do Paraíso, Celia se encargó de que todo estuviera listo para la cena. El comedor, iluminado por velas y decorado con flores tropicales, era el escenario perfecto para la reunión. Persian, instalado cómodamente en un cojín cerca de la mesa, observaba con su habitual elegancia y ojos amorosos. «Eu espero que les guste o que eu preparé. No es una fiesta, sino un buen moqueca de camarón», anunció Celia mientras servía los platos con una precisión que parecía casi teatral. «Es perfecto, Celia, gracias por todo», dijo Olivia
conmovida por la atención al detalle. Mientras comían, la conversación giró en torno al viaje de Olivia. Habló de su recuperación del cáncer, una batalla que había enfrentado con valentía durante 2 años. Fue días muy oscuros, admitió mirando a su hermano. Pero siempre encontraba algo que me ayudaba a seguir adelante. ¿Tu libro?, preguntó Jael, refiriéndose a como agua entre las manos. Olivia asintió con una sonrisa tímida. El escribirlo fue parte de mi terapia, pero también hubo algo más, o alguien más. ¿Alguien más?, preguntó Celia con el interés de quien ama los buenos secretos. Un escritor, Otto Lancaster. Es un neoyorquino. Sus libros fueron una gran inspiración para mí. ¿Y cómo te inspiró?, preguntó Viviana curiosa. Sus historias me recordaron que incluso en los momentos más difíciles siempre hay belleza y que la vida, aunque frágil, tiene su propósito. Olivia hizo una pausa antes de continuar, con un toque de tristeza en su voz. Su esposa murió hace 2 años. Se nota en sus palabras el dolor de esa pérdida. Siempre he sentido una especie de conexión con él, aunque nunca lo he conocido. Tal vez lo conozcas aquí, comentó Celia con un guiño. Río tiene una forma peculiar de juntar a las personas. La noche en la casa do Paraíso se llenó de risas y recuerdos, pero al final la conversación inevitablemente giró hacia el día siguiente. Jael, con una mirada pensativa, rompió el silencio. Mañana, Sarak Ruzial, Persian, enfrentará a los jueces en la categoría de dulzura de gato de compañía. Estoy seguro de que lo hará bien, pero no deja de ser un desafío demostrar que ha superado su miedo a las jaulas. Jael tomó aire y añadió en voz baja: además, veré a Regina. La sala quedó en silencio por un momento. Viviana lo miró con curiosidad. ¿Estás nervioso? No lo sé, admitió Jael sin levantar la mirada. Fue mi jefa, pero ahora también alguien muy importante para mí. Y ahora ni siquiera sé cómo reaccionará cuando vea a Persian. ¿Por qué sería un problema?, preguntó Olivia intrigada. Jael levantó la vista con una mezcla de tristeza y determinación en su expresión. Porque Persian es el gato que ella despreció. Esa revelación fue todo un impacto en la habitación y todos intercambiaron miradas cargadas de sorpresa. En los ojos de Jael se mezclaban los ecos de un amor perdido y el deseo de justicia. Regina no debió haber aprobado que abandonaran al gato solo por el color de su pelaje. Finalmente, Celia rompió la tensión con su característico humor. Bueno, de mañana se arma una telenovela. Eu quero un buen asiento para ver cómo Persian da su discurso de victoria. El grupo rió suavemente, pero la expectación por el día siguiente seguía latente. ¿Persian logrará conquistar el corazón de los jueces?
podrá demostrar que ha superado su fobia a las jaulas. ¿Qué pasará en el encuentro entre Jael y Madame Regina? Y lo más intrigante aún, ¿cómo reaccionará Regina cuando sepa que Persian es el gato que ella despreció? No te pierdas el próximo capítulo. Suscríbete para seguir esta emocionante historia de desafíos, amor y segundas oportunidades. Persian y compañía tienen mucho más por ofrecer.